otro pastor, Alberto Santana, y el vocero, Cristian Rosas. Entonces, todos ellos son un mismo grupo y todos ellos han incurrido en delitos de maltrato psicológico y maltrato sexual y también de discursos de odio, que ahora obligan a una persona a tener un bebé, así que su vida está en riesgo. Entonces se ha retrocedido más de 50 años con esta nueva ley. Estamos bajo actualmente, en mi opinión, y en la opinión de muchos, bajo una dictadura congresal. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy tenemos la grata compañía a distancia del colega periodista y escritor, cantautor peruano Cristian Castro, que nos acompaña desde Perú. Saludos, Cristian. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, hemos querido conversar contigo a propósito del escándalo destapado por la prensa peruana respecto al pastor evangélico José Linares, que se presentó durante un tiempo como líder del movimiento Con mis hijos no te metas, un movimiento contra los derechos de las personas, por ejemplo, de la comunidad LGTB, con los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y con la educación sexual en las escuelas, porque aquí tuvimos más o menos un movimiento parecido, hemos tenido. ¿Cómo se da todo esto cuando esta muchacha se decide hacer esa denuncia de que su propio padre la ha violado? Bien, bueno, ante todo, un saludo a todo el público dominicano y gracias por la entrevista. Bien, estos hechos se dan ya al parecer, aparentemente este pastor José Linares estuvo incurriendo en este abuso contra su menor hija desde los 8 años que tenía esta niña. Y este colectivo, porque es un colectivo en realidad, tiene muchos nexos con el fujimorismo, ¿no? Inclusive abiertamente firmaron una carta a ellos, el Movimiento Misionero Mundial, también es Aposento Alto, que es una iglesia que también funciona aquí en Perú, y también otro pastor, Alberto Santana, y el vocero, Cristian Rosas. Entonces, todos ellos son un mismo grupo y todos ellos han incurrido en delitos de maltrato psicológico y maltrato sexual y también de discursos de odio. Pero vamos con el primero, ¿no? Que es en este caso José Linares. José Linares es un pastor evangélico y es parte de este colectivo Con mis hijos no te metas, que normalmente salen a hacer marchas cada vez que va a haber elecciones. Sobre todo eso es lo que llama más la atención. Aprovechan en aparecer, en salir en entrevistas, cuelgan banderas en todos los puentes de Lima, ponen ahí con mis hijos no te metas, ¿no? Es como yo lo veo más, estos grupos extremadamente religiosos y extremadamente moralistas, ¿no? Como un grupo de coalición para este partido de Keiko Fujimori, ¿no? Y ahora, bueno, vamos a hablar también de sus joyitas, ¿no? En este caso José Linares, con esta denuncia terrible, generosamente, digamos que a todos nos ha sorprendido, ¿no? Porque es su hija, ¿no? Cristian, una vez que la hija de este señor hace la denuncia, veo que medios importantes en Perú se han hecho eco, ¿qué ha ocurrido en el ámbito judicial o del Ministerio Público? ¿Este pastor ha sido requerido por la justicia? ¿Lo han sometido? ¿Cuál es la situación? Eso es lo más extraño de todo, y a eso iba también. Comúnmente cuando un hecho como este es mediatizado, normalmente lo que se hace es rápidamente que la policía, la fiscalía comienza a moverse, ¿no? Y lo detengan, ¿no? Y le den una condena preventiva. No, pero esto no sucede. No sucede con este tipo de personas que normalmente tienen dinero y tienen cierto poder y ayuda de ciertos partidos políticos, ¿no? Ya hemos hablado de eso hace un momento.
Entonces, lo que pasa aquí es que seguramente va a haber algo, va a haber seguramente un juicio y una prisión preventiva que seguramente la van a aprobar y no va a ser, no va a ser efectiva, ¿no? Porque a estas personas les suelen pasar esas cosas. Aquí la justicia funciona de una forma bien extraña. Entonces, eso es lo primero, que aparentemente se ha mediatizado el hecho, pero no se ha visto pues en las mismas noticias, ni tampoco en las redes sociales, que se haya intervenido este señor, porque de verdad es un tipo peligroso. ¿No? Imagínate si le hace eso a su hija, ¿a cuántas personas más le habrá hecho eso? Y no es la única joyita, como te decía, estimado amigo, ¿no? Son 4 líderes de este colectivo que están inmersos en los mismos problemas, casi los mismos problemas. Sí. ¿Y él qué ha dicho o qué ha hecho después de la denuncia? ¿Él sigue predicando en su iglesia? ¿Ha hablado a los medios de comunicación en Perú? ¿Qué ha hecho José Linares? No. Simplemente lo que hacen estos personajes que son nocivos, ¿no? Desaparecen. Debe estar en alguna de sus casas en el interior del país o de repente de algún balneario de Lima, no lo sé, pero no ha aparecido. La única que ha salido a hablar ha sido su hija, ¿no? Que es la que finalmente dio este pie importante, indicando de que producto de los abusos de su padre, ella tuvo 2 embarazos. Entonces ella es la que ha salido a hablar, y de ahí, recién después de eso, han salido todos los noticieros a hablar, y sobre todo, más que los noticieros en sí, que como te dije anteriormente en otra entrevista hace unos meses, los medios son extraños, porque se pasa esta noticia un día, pero después ya no la vuelven a pasar, como harían con otras cosas, como hacían por ejemplo con Pedro Castillo, como hacían con otros personajes que realmente quieren hundir. Esto ha salido 1 o 2 días y después ya quienes lo están haciendo más mediáticos son las redes sociales, ¿no? Eso es lo que está pasando. Y en Perú, Cristian, no hay un movimiento, digamos, pro derechos, y en el caso del movimiento pro derechos de las mujeres, que haya salido en defensa de esta joven y en reclamo de que ese señor José Linares sea investigado por lo menos por el Ministerio Público. Lógicamente, y ahí tienes toda la razón. Ahí sí se han presentado algunos colectivos, pero no lo mediatizan. Como te digo, todo esto, la gente que se pronuncia, la gente que indica que va de repente a apoyar a esta joven, sale en los medios, pero no es entrevistada en canales de señal abierta. Y siempre la crítica que hago, ¿no? Que son estos canales que deberían de repente apoyar a las personas, pero no. Ahora, en unas condiciones normales, y digo normales porque en otros eventos como este, rápidamente salta el Ministerio de la Mujer, que estamos aquí en Perú, y la ministra de la Mujer saldría hablando por televisión, ofreciendo el apoyo a esta jovencita. Eso no se ha visto en los medios, o por lo menos yo no lo he visto, ¿no? Pero debería ser, o debería haber pasado ya, hace rato. Cristian, ¿qué tan fuerte, digamos, y determinante, y ya hablando social y políticamente, es este movimiento que yo le llamo neoevangelismo? Porque son iglesias que toman, antes no se veía, en los evangélicos tradicionalmente, eso es, creo que en la mayoría de los países latinoamericanos, no tomaban tanta participación en asuntos políticos y sociales, pero hace de unos años esta parte, y sabemos por qué, lo que fue el consenso de Washington cuando Reagan, que se decidió apoyar este tipo de iglesias así muy fundamentalistas, se han vuelto mucho más partícipes de la política. ¿Qué tan fuertes y determinantes son? Porque hemos visto, como ocurrió en Brasil, que en gran medida el primer gobierno de Bolsonaro ocurrió porque esas iglesias le apoyaron de manera decidida. En Perú, ¿qué tan fuerte es ese movimiento como para decidir quién gana o pierde una elección? Claro, en realidad este colectivo Con Mis Hijos No Te Metas tiene mucho de criticable, ¿no? Porque son, como te digo, como lo dije al comienzo de la entrevista, es un grupo a mí además me parece, junto con la resistencia, un grupo de choque, ¿no? Son gente que sale a marchar. Claro, la policía es mucho más amable con ellos cuando salen a marchar,
Y aparece justo en momentos que de repente lo necesita, no sé, el Partido Fuerza Popular de Keiko lo necesita. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿ya? Previo, creo que si no 2 años antes de la elección presidencial, de la última elección presidencial que ganó Pedro Castillo, 2 años antes, Keiko había sido citada, por ejemplo, al Congreso para poder rendir un interrogatorio sobre este problema de Odebrecht. Y justo el día que ella testificaba, que ya los medios iban a mediatizarlo y a pasarlo en vivo y en directo, la respuesta de esta candidata. Justo ese día, en la iglesia Aposento Alto de otro pastor que también es parte de este colectivo, que era Alberto Santana, toma por asalto la explanada de un estadio, del estadio del equipo Alianza Lima, indicando que ese terreno era de ellos y que ahí iban a hacer una iglesia. Eso pasa para desviar la atención. Exactamente, o sea, se nota que este colectivo, más allá de repente de poder decir que el aborto está mal, que son pro vida, pro familia, más allá yo creo que, como te digo, es un grupo de choque. Toma Muy bien, con tu permiso, Cristian, vamos a una pausa y volvemos de inmediato para continuar con el tema. Continuamos con Cristian Castro, directamente desde Perú, periodista, escritor y cantautor. Cristian, hay reacciones como siempre, he visto en la prensa peruana, así he dado un repaso, y aquí mismo amigos evangélicos, cristianos han dicho, miren, no se deje sorprender, es toda una campaña para desacreditar al movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, él no es líder ni vocero, eso es mentira, la prensa está mintiendo, ¿qué hay de cierto que él no sea el portavoz o que no sea el líder o uno de los líderes de ese movimiento? Como te decía anteriormente, son 4 líderes, ¿no? Líderes reconocidos. Él, está Cristian Rosas, está Alberto Santana y también está Rodolfo González, que son básicamente los otros 3, a diferencia de Cristian Rosas, son pastores. Y cada uno tiene sus problemas, como te explicaba en el anterior, antes del primer bloque. El tema de Alberto Santana fue tomar esta explanada del estadio justo el día del interrogatorio de Keiko y como te digo, yo más los veo como un grupo de choque y eso salió en todos los canales, en todos los noticieros y la gente se olvidó por completo del interrogatorio de la candidata. Entonces ellos aparecen en momentos cruciales, ¿no? Igual Cristian Rosas, ¿no? Aparecía, por ejemplo, que tiene denuncias por maltrato psicológico a su pareja y maltrato físico, y él es vocero de Con Mis Hijos No Te Metas, ¿no? Entonces, volviendo también a Alberto Santana, que él tiene también denuncias por fraude, por justamente este terreno del estadio de la Alianza que él quiere tomar a la fuerza, hasta el día de hoy sigue diciendo que es el terreno de su iglesia. Y bueno, y discursos de odio también que tiene, ¿no? Siempre, en el caso de Rodolfo González, que tiene discursos de odio y también una investigación por lavado de activos. Entonces, ¿te imaginas esas joyitas que son, o sea, no solamente es José Linares, todos son joyas, son personas que tienen procesos, que tienen escándalos, que tienen audios que están allí, que se escuchan, normalmente los ponen en las redes sociales, pero pareciera que muchas veces los medios de comunicación no le toman tanta importancia, ¿no? Y como te digo, para mí son más que un grupo de choque. Sí, sí, que los usan contra alguien, aunque no sean tan masivos, digamos, pero ¿cómo es la incidencia de ellos más allá de lo político? Digamos, en el campo puramente eclesial. Tienen los feligreses en un número como para ser tan importante, porque sabemos que Perú es un país católico, como la mayoría de los latinoamericanos. ¿Qué tan amplios son ellos? ¿Es simplemente que son los que se hacen notar más?
o ellos están en crecimiento, o qué ocurre, digamos, la relación entre estos grupos evangélicos, neoevangélicos, con el catolicismo tradicional en Perú. ¿Cómo anda la cosa? Ellos sí, o sea, son iglesias que tienen muchos seguidores, ¿no? Son iglesias con bastantes personas, ya. Son iglesias también o sea, todas estas iglesias forman el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, y digamos que para temas de marcha es donde todos se unen. Entonces, cuando hay una marcha en pros de repente de defender algo que específicamente este partido ya político antes mencionado quiere apoyar, ¿no? Ellos salen a marchar. Entonces, en los medios de comunicación se ve en la marcha mucha gente, entonces dicen, el pueblo está con nosotros. Entonces, este tipo de cosas son las que ellos participan activamente. Ahora, como fuerza de voto, sí es considerable, se pueden medir en miles de personas, pero no, digamos, puede cambiar toda una elección, ¿no? Lo que sí te digo que normalmente hacen es apoyar marchas a favor de este partido político, y básicamente, como te digo, a mí junto con la resistencia me parece un grupo de choque que lo que hacen es buscar llamar la atención de los medios de comunicación, y justamente antes de las elecciones presidenciales, en cada elección presidencial se presentan y salen en todos los puentes de Lima, porque tenemos varios puentes, porque tenemos autopistas, salen ellos con bandera. Eso es lo que hacen. Y la Iglesia Católica Peruana, ¿cuál es la posición que asume en estos casos? ¿Toma parte contra un candidato, a favor, o qué? ¿O cómo es el comportamiento de la Iglesia, del clero católico peruano? Claro, sí, te entiendo. En realidad, en algún momento el clero peruano estuvo con el gobierno de la dictadura de Fujimori entre el 90 y el 2000, ¿no? Con el ex monseñor Cipriano, ¿no? Él era parte, digamos, salía a hablar a favor del gobierno siempre, ¿no? Hasta hace poco ha estado él, ya lo han cambiado hace poco por otro representante del clero, pero hasta el último estuvo. Ahora este nuevo representante del clero peruano ya no se mete en política, pero el anterior sí estaba completamente metido, siempre hablaba a favor de leyes controversiales. Por ejemplo, aquí se ha retrocedido más de 50 años con una ley que antes era viable, que era la del aborto terapéutico, ¿no? Aquí una mujer que estaba en riesgo de morir o una niña tenía la posibilidad de tener un aborto terapéutico para evitar, en este caso, la muerte o alguna enfermedad peor. Sin embargo, el Congreso ha eliminado ciertos puntos de esta ley que ahora obligan a una persona a tener un bebé así que su vida está en riesgo. Entonces se ha retrocedido más de 50 años con esta nueva ley, o con esta modificación de la ley. Aquí andamos luchando por esa, aquí le llaman las tres causales, tres situaciones excepcionales en que se busca una ley que permita a la mujer decidir sin miedo a una penalidad, pero parece que ustedes se quieren parecer a nosotros y retroceden en eso. Aquí no se ha podido aprobar esa ley de las tres causales. Imagínate, querido amigo, pero acá sí, acá ya se estaba avanzando con eso. Muchas personas fueron beneficiadas, muchas niñas, que iban a tener hijos productos de violación y que ponían en riesgo, porque eran niñas de 10, 11 años, su vida, se beneficiaron en algún momento, pero ya no se puede. Inclusive en la selva peruana hubo un caso de una niña que tuvo que dar a luz, o sea, que tenía que dar a luz producto de una violación, y su vida estaba en riesgo. Entonces la jovencita era una niña que estaba muy, muy débil también de salud, y finalmente terminó perdiendo el niño, ¿no? Entonces, ¿qué pasó cuando ella perdió el niño? Se tomó como un aborto y fue llevada a la comisaría y casi condenada por un aborto que no estaba dentro de la ley. Entonces la niña pasó todo un problema psicológico porque fue apresada, estuvo en la cárcel unas semanas,
O sea, te imaginas todo por lo que tuvo que pasar una niña que no tenía la culpa de esto y que por culpa de este retroceso de la ley hace que personas como ella se vean tan vulnerabilizadas. Otra pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar un poco del ambiente político. A propósito de eso, las posiciones que asumen las diversas fuerzas políticas que son las que gobiernan Perú, como tú explicaste la vez pasada, desde el Parlamento. Vamos a la pausa y volvemos. Cristian Castro desde Perú es nuestro invitado de este día. Cristian, bueno, tú dices esas fuerzas de ese núcleo y ese movimiento que se ampara en esta consigna, como mis hijos no te metas y esas cosas. Tú dices, ha estado trabajando a pie juntilla con el fujimorismo, pero los otros grupos políticos, que como tú explicaste en la entrevista pasada, que hicimos hace un tiempo, se ponen de acuerdo en el Congreso y son los que realmente gobiernan Perú. Tú inclusive lo bautizaste como una dictadura del Parlamento, que es lo que hay en Perú. Esas fuerzas, ¿cuál es el uso que hacen de esos grupos religiosos? ¿Cómo son sus relaciones con esos grupos? En este caso, por ejemplo, ¿ha habido alguna reacción de grupos políticos que no sean propiamente el fujimorismo, condenando o criticando esto? Mira, en realidad debería haber una reacción grande de parte del Parlamento peruano, del Congreso, que como te decía, sí, estamos actualmente, en mi opinión, y en la opinión de muchos, bajo una dictadura congresal. Extrañamente, muchos de estos grupos del Congreso, que muchos de ellos también son extremistas y también religiosos, no se han pronunciado sobre este tema, imagínate. Y es muy extraño, ¿no? Es muy extraño porque en otras situaciones hubieran hecho de repente hasta ellos mismos una investigación por su parte y apareciendo en los medios, brindándole el apoyo a esta jovencita que prácticamente está desamparada, porque no he visto ninguna autoridad del Estado o ninguna autoridad policial o de la fiscalía que diga vamos a ayudar a estos jóvenes. No se ha visto. Y sí, hay otros partidos también que se benefician de este grupo, este colectivo como Mis Hijos No Te Metas, que es el partido Renovación Popular, que también es una variante del fujimorismo. Partidos como de derecha, como aparte de Fuerza Popular, aparte de Renovación Popular, también está Acción Popular, ¿no? Es un partido de derecha que no tanto se beneficia de este colectivo, pero todos ellos votan siempre parecido, ¿no? Y cuando se trata de, por ejemplo, había una ley que hablaba de, hace mucho tiempo, que se estaba creando material educativo para los colegios a través del Ministerio de Educación, explicándole a los niños sobre la identidad de género y todo esto, ¿no? Pero bien explicado, en realidad, una cosa que considero yo es importante que los niños la conozcan, para evitar un poco también la homofobia y esas cosas. Y estos partidos votaron a favor de que esas publicaciones en los libros escolares no aparezcan porque era dañina para los niños, que malograba su cabeza. Entonces todos estos partidos votaron a favor de que esto desaparezca, y paralelamente a ello, en la calle, estos grupos y este colectivo, como Mis Hijos No Te Metas, salía a marchar también. Entonces era una cosa que en el Congreso hablaban, que en la calle también. Y como te digo, estas marchas se hacen multitudinarias, porque ellos aparecen con sus globos rosados y azules, ¿no? Simulando que solamente existe hombre y mujer, ¿no? Para ellos, y salen por las calles gritando, y todo esto hace pues que se vuelva todo mediático. Entonces allí es el punto donde quiero decir, cada vez que hay una ley a favor del aborto, cada vez que hay una ley para educación sexual, para mejor educación sexual en los colegios, una ley de repente como la unión civil, que también que estuvo en debate muchísimo tiempo aquí en Perú, y que cada vez que se ponía nuevamente en debate, salía este colectivo con Mis Hijos No Te Metas, ahora salía Cristian Rosas, salía José Linares, salía
este señor Golfo, salía el señor de Santana, y hablar que esto era demoníaco, que el Perú se estaba hundiendo en el infierno, y salían a marchar, ¿no? Y ellos en la calle, pues, y las mujeres de los partidos no se han pronunciado de manera, digamos, individual, diciendo, señores, esto no está bien, hay que investigar. No, o sea, en otras situaciones, como te digo, estimado amigo, sí hubieran salido las congresistas a hablar. Yo no he visto hasta el momento, no sé si me equivoque, pero yo que reviso mucho las redes sociales y reviso mucho los noticieros, no he visto una congresista que salga a hablar y que diga, vamos a atrapar a este violador, eso no es pastor, eso es lo de menos, es un violador. Entonces nadie ha salido a hablar a favor de esta jovencita, como te digo. Solamente hubo un solo reportaje donde salió esta niña hablando, y lo demás se ha replicado en redes sociales, pero no en canales de señal abierta. Bueno, esperemos que en este caso se haga justicia ante este abuso. Ojalá. ¿Verdad? Por partida doble o triple, porque primero violación de una niña, seguro una relación incestuosa de violencia también, y hasta secuestro de los hijos, como la joven ha denunciado, ya tuvo que huir. Una barbaridad. Muchas gracias, hermano Cristian Castro desde Perú. Esperamos que las cosas evolucionen para bien en el país hermano Perú. No solo en este caso, sino que la situación política pues, se pueda resolver y que vuelvan a la normalidad institucional que se lo merece ese pueblo. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.